El físico teórico Lee Smolin decía que por mucho que sepamos, siempre habrá una pregunta sin responder. Ese hueco, esa cabida, es lo que deja lugar al misticismo, y en Zona Cero nos encargamos de averiguar qué hay tras él. Iba eliminando a los chavales desde el que más le molestaba, que era el más pequeño y el que más cuidados requería, hasta ya los otros que eran un poquito más mayores y medio se podían ir valiendo por sí solos. La psicopatía no se cura. La psicopatía es algo inherente que está dentro de esa persona, de ser humano. La psicopatía se produce por una falta de mecanismos de control. Que ha acabado convirtiéndose en, bueno, pues en uno de los grandes casos de sucesos de toda la historia, ¿no? Nos situamos en la ciudad de Murcia, en la familia Martínez del Águila, y en particular en una de sus hijas, Piedad, una niña de solo 12 años, un rostro angelical con un inquietante punto de perversión en la mirada. Las crónicas de la época la describieron como extraña, irónica, juguetona, viva de pupilas y muy asustada. A finales de los años 60, este lugar en el que nos encontramos ahora era conocido como Carril de la Farola. Ahora mismo es la calle Sauce, y aquí, en uno de estos bajos, vivía por aquel entonces la numerosa familia Martínez del Águila. Una familia normal, trabajadora, humilde, pero con un detalle muy curioso. A finales de los años 60, de manera inexplicable, comenzaron a morir sus hijos más pequeños. De la numerosa familia Martínez del Águila, centraremos la atención en los protagonistas de esta historia: el padre, la madre embarazada de 7 meses, Piedad y los más pequeños de la familia, al cargo de los cuales estaba casi siempre la joven de solo 12 años. Es verdad que esta es una familia humilde, que era una familia, bueno, pues de la época, ¿no? Sin apenas recursos, que había vivido en un poblado chabolista, que luego fueron realojados en una casa social del Carril de la Farola, creo recordar que se llamaba. El día 4 de diciembre de 1965 fallecía misteriosamente la más pequeña de la familia, María del Carmen Martínez, de 9 meses de edad. El médico diagnosticó muerte por meningitis, pero 5 días después, el 9 de diciembre, muere el que ahora es el hermano más pequeño, de 2 años. También se echa la culpa a la meningitis, pero cuando 5 días más tarde fallece el siguiente niño en orden de menor a mayor de 4 años, la gente empieza a sospechar que algo está sucediendo. Pues el médico se ha muerto un niño de forma repentina. Eso debía ocurrir, si no todos los días, día sí, día no. Y bueno, pues lo primero que hace, le ves un poco
el aspecto que tiene, tal, ves que no tiene lesiones externas, que no tiene golpes, que no tiene cuchilladas y después puede haber sido una meningitis por los signos que muestra. Cuando se muere el segundo, dentro de una misma familia, pues el médico considerará, dirá, bueno, pues puede haberse contagiado del pequeño, el primero que murió. Bueno, pues también entra dentro de lo posible. Claro, ya empezamos a quedarse cuando se muere el tercero y todos en un plazo de 5 días. Cada 5 días se moría uno. Dice, bueno, ya esto, ya no avalo con mi firma que ha sido una muerte natural, ¿no? Quizás esto, unido o con la similitud a los síntomas que produce la meningitis, como son vómitos también y náuseas, dolores de cabeza, escalofríos en menores, aparte del cuello rígido, otra serie de cuestiones que hizo determinar a José Vicente Hurtado, que es el médico que en las 2 primeras muertes, en las 3 primeras muertes se trasladó al domicilio de los Martínez del Águila y en las 2 primeras certificó o determinó que la causa de la muerte era meningitis, valiéndose de los síntomas o de cómo la familia había visto esos últimos momentos, de la explicación. En este caso la explicación siempre ha sido la de Piedad, que fue, según cuentan los hechos, el miembro en el que murieron, en brazos de quien murieron sus hermanos pequeños. Las 3 muertes consecutivas de 5 en 5 días y de orden ascendente en edad de los más pequeños no parecen casuales. Los vecinos se inquietan. Tal vez la familia tenga una enfermedad contagiosa de 5 días de incubación o un extraño virus que salte de hermano muerto en hermano muerto. El caso es que empiezan a evitarles y las autoridades tienen que intervenir. Ante la posibilidad de un virus, las autoridades deciden internarlos en el Hospital Provincial de Murcia, hoy día Hospital Reina Sofía. Se les somete a diferentes pruebas médicas y no se encuentra absolutamente nada, así que se decide darles el alta para que pasen las Navidades en casa. Tras su internamiento en el hospital y a los pocos días de recibir el alta, el día 4 de enero de 1966 muere el 4.º hermano, al que le tocaba por ser el menor, Andrés, de 5 años. Las vísceras de Andrés y Fuensanta se envían a Madrid para analizar por el Instituto Nacional de la Salud. No se encuentra la presencia de ningún virus, por lo que se remiten al Instituto de Toxicología y los restos de los niños al anatómico forense. Ahora buscan un tóxico letal. Finalmente, se dictamina que los 4 niños fueron envenenados. Ahora la duda es, ¿por quién? Que llegan los datos de toxicología de Madrid de las muestras de las vísceras de los cuatro hijos de los 4 hermanos fallecidos, se determina que la causa ha sido por envenenamiento. Lo primero que hace es detenerse a los padres como autoridad dentro de la casa, como adulto dentro del seno familiar y como corresponsable o responsables de la situación. Si bien las investigaciones, las indagaciones y los interrogatorios que se llevan a cabo por separado de todos los miembros de la familia determinan que Piedad conocía de los efectos de mezclar o de introducir cloro en la leche o en los alimentos de los hermanos. El 15 de enero de 1966, toda la familia Martínez del Águila fue ingresada aquí, en el Hospital Psiquiátrico de Murcia, con gran endurecimiento en las medidas de control. Los padres eran sospechosos, pero las autoridades no lo tenían nada claro. A la calle, María, cuida de tu hermano y cuida de la niña, porque vengo enseguida. Hasta luego. Confirmada la presencia de un potente tóxico en las muestras obtenidas de los cadáveres, todas las culpas se vertían sobre los padres, que llegaron incluso a ser procesados. Sin embargo, no por ello Piedad, de 12 años, se vio libre de sospechas, ya que era la que más tiempo pasaba con sus hermanos pequeños, cuidándolos, y estaba con ellos en el instante en que fallecieron. Y iba eliminando a los chavales desde el que más le molestaba, que era el más pequeño y el que más cuidados requería, hasta ya los otros que eran un poquito más mayores y medio se podían ir valiendo por sí solos. Pero ella iba eliminando molestias. El bebé fuera el primero, luego la de 2 años también, luego el de 4, ¿entiendes? O sea que los 2 datos son muy significativos. Uno para, yo creo, considerar que no había una especial planificación porque no podía verla,
y otro sobre sus motivaciones, que es que quería quitarse de en medio pues lo que más le incordiaba, ¿no? Fue un inspector el que enlazó el cianuro presente en un matarratas hallado en la casa con el cloro de unas pastillas que la menor manejaba asiduamente para limpiar metales, lo que permitió resolver el caso. En presencia de la niña, el agente simuló que echaba una de esas pastillas en la leche y la pequeña le advirtió: «No haga eso, que puede hacer mucho daño a alguien». Quedaba así demostrado que sabía de sus potenciales efectos letales. Yo creo que la mezcló pensando en que eran tóxicos, que los podría hacer enfermar, pero aparte la cantidad era letal. De hecho, con el resto no se determina en ningún momento de la historia, no se llega a saber por los análisis de toxicología que haya variado de la dosis, sino simplemente funcionaba y la siguió aplicando, utilizó lo que es claramente una dosis letal, es decir, mata al 100% de los seres vivos. Pues las sustancias son simplemente las que tienes a mano. Tampoco es una cría con preparación para buscar por ahí algún tipo de veneno que deje menos pistas, que no sé qué. Pues ella en la casa había matar ratas porque habría ratas y dijo: si mata las ratas, mata a un bebé. Esto es cuestión de dosis. Y luego pues el cloro, que seguramente vería que en el bote donde había, decía ya una calavera, cuidado, muy tóxico, unas pastillas de cloro que utilizaba para limpiar los metales y la plata, que sus padres lo dejaban allí y le decían: nena, límpiame el candelabro, límpiame el no sé qué, y dijo: pues esto mezclándolo me lo llevo para adelante, seguro, y no se equivocaba, vamos. Piedad utilizó para dar muerte a sus hermanos cloro y cianuro potásico, una mezcla que habría sido mortal incluso para cualquier adulto. La inconsistencia en las declaraciones de Piedad, de la madre y del resto de los miembros de la familia hacen sospechar que la única que tiene conocimiento de los productos utilizados y de la consecución y de la administración de esos productos es Piedad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los hermanos murieron justo en sus brazos, que había sido ella la que estaba a su cargo, que había sido ella la última en administrarle el desayuno, llevaron a determinar que había sido ella la responsable y la autora de la muerte, sin ningún tipo de cooperación necesaria ni coautoría por parte de ningún otro miembro de la familia. Si ya luego, y como alguna vez he dicho, los periodistas de la época serían periodistas de su época, pero no eran tontos y tenían mucho olfato y eran grandes periodistas, ya más de uno desde el principio se empezó a barruntar que aquello no era normal y que la liebre iba a saltar antes o después. Y que si no habían sido los padres, había sido la hermana mayor y si no el segundo. Y el móvil o lo que hace o que inicia que estas secuencias criminales es el enterarse del último embarazo de la madre, o también está la otra hipótesis de que simplemente quería librarse temporalmente de ellos, enfermándolos, haciéndolos enfermar, pero finalmente consiguió librarse definitivamente de sus hermanos menores, y ello conllevó a que unida a esa tranquilidad de la certificación de la muerte por meningitis y de que pensaba que su método era infalible y no la iban a detectar, continuar asesinando. Si bien en serio, Piedad cumple con muchos de los rasgos de una asesina en serie. El Tribunal Tutelar de Menores determinó que Piedad había sido la autora de las muertes. Cuando la policía, los médicos forenses y el juez llegan al convencimiento de que esta niña es la responsable, se encuentran con que es una menor de edad, de 12 años y tal, es una niña, y que no la pueden meter en prisión. Entonces directamente lo que se hace es buscar una salida, y la salida es cogerla y decir, bueno, pues con las monjas, creo que eran oblatas, que eran las que se encargaban un poco de ir acogiendo a todo aquel menor al que no se le podía condenar, pero que había hecho alguna barbaridad,
y los metían allí y a tratar de rehabilitarlos, a mantenerlos encerrados de alguna forma, aunque no haya condena ni haya sentencia, porque no los puedes dejar en la calle. La psicopatía no se cura. La psicopatía es algo inherente que está dentro de esa persona, del ser humano. La psicopatía se produce por una falta de mecanismos de control, por un problema psicológico, biológico, incluso intrínseco de la personalidad de esa persona. La psicopatía, como mucho, se puede reconducir o no se puede reconducir, se mantiene latente hasta que se produzca otro episodio u otra fantasía homicida que cause esa impulsividad en el desarrollo de las actuaciones de una persona. Tras confirmarse la culpabilidad de Piedad, fue puesta a disposición del Tribunal Tutelar de Menores, que decidió su internamiento en el convento de las Hermanas Oblatas, que se encontraba justamente aquí, hoy día rehabilitado como residencia universitaria. Desde entonces, desde ese momento en el que Piedad es internada, se le pierde la pista para siempre. Se lanzaron ahí como fieras a seguir un caso que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes casos de sucesos de toda la historia, ¿no? Los Martínez del Águila, pues es uno de esos asuntos que para las crónicas de sucesos de toda la época figuran ahí junto con otros cuantos, pues el crimen de los Galindo, los marqueses de Urquijo, los grandes casos de la historia negra de España y mucho más de Murcia pasan por este crimen.